Hola amigos de Treinta y Tantos, ¿cómo están? Aquí estamos en 94.7 como cada miércoles a las 5:30 y tantos, hablando de todo un poquito. Aquí de verdad que en casi 7 años que vamos a cumplir ahora en julio de tener Treinta y Tantos, hemos hablado de 1000 cosas, algunas muy graciosas, otras que nos han hecho reflexionar y otras que nos dejan de verdad esa espinita para pensar, analizar, reflexionar sobre lo que acontece alrededor nuestro. Y por eso para mí era tan importante hoy el tema que les propusimos y que de hecho les adelantamos desde la semana pasada para hablar sobre el despido. A ver, ustedes que van ahí en carretera, la mayoría, que van manejando, que van pensando, bueno, ahorita tengo mi trabajo, pero ¿qué pasa si el día de mañana me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si no comparto las razones por las cuales me están despidiendo? ¿Qué pasa si en este momento usted, en estos días, esta semana, hace un mes, hace 2 años posiblemente, fue despedido y todavía no consigue trabajo? ¿Cuál es la diferencia entre ser despedido y renunciar? ¿Qué me conviene más, que me despidan o que yo renuncie? Todo ese tipo de cosas alrededor del trabajo hoy, que es tan necesario pues valorarlo y entenderlo, es de lo que vamos a hablar hoy, y me complace mucho tener aquí, digo yo, un amigo. Marco, me permite decirlo así porque tenemos varios años de conocernos. Fue parte de un elenco de especialistas que tuvimos en Buen Día. Tenía ya varios meses de no verlo y me complace mucho tener aquí a Marco Durante. Él es socio director de BDS Consultores, abogado, laboralista, se dice, Marco, ¿verdad? Laboralista, sí. Sí, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por haber aceptado Adriana, nuestra invitación. Encantadísimo de verdad de poder estar aquí contigo en Treinta y Tantos. Muchas gracias de verdad por la invitación. No, gracias a vos. Y es que les cuento, y aquí cuando surgió esto del famoso WhatsApp, ¿se acuerdan? Del que estuvimos inclusive aquí hablando un poquitito, con que despidieron a un entrenador nacional, nos quedamos con esa espinita. ¿Se puede hacer una llamada y decirle vía teléfono, ya sea, o por correo inclusive, a una persona que está despedida? La historia no fue así necesariamente, fue que le mandaron a decir, necesitamos hablar con vos, hizo una llamada y por teléfono le dieron la noticia. Pero yo me quedé con esa idea, Marco, de las formas que hay reales para despedir a una persona y cuando uno puede, no sé si discutir, pelear o inclusive hasta refutar un despido cuando no estoy de acuerdo con la forma como se ha hecho. Y por eso me encantó la idea de invitarte. Qué dicha que hoy pudiste sacar el rato para acompañarnos. Hay muchos temas alrededor del despido, ¿verdad? Creo que es importante reflexionar, Adriana, sobre el impacto que está teniendo la tecnología en las relaciones laborales. El uso de la tecnología, internet, redes sociales, está cambiando la forma en que el contrato de trabajo y las relaciones de trabajo se van desarrollando. Y cómo hoy, usando una red social, una persona podría dar término a un contrato de trabajo cuando uno esperaría inicialmente que esa forma sea por escrito, con una aceptación por escrito. Y entonces por acá podemos hablar en este rato de cuándo es válido un despido, qué requisitos o formalidades tiene, para que entonces todos estemos al tanto de esto, ¿no? Pero para entender este arranque, Marco, entonces efectivamente uno sí podría ser despedido por alguna red social. Bueno, aquí es importante 2 cosas. La primera es que en Costa Rica, en la empresa privada, donde estamos el 85% de los trabajadores del país, tenemos como regla general una libertad de despido por parte del patrono. Es decir, un patrono en Costa Rica, salvo algunas excepciones de personas que cuentan con un fuero de protección, como por ejemplo las trabajadoras en estado de embarazo, estas personas que tienen esa condición especial, salvo estas personas, por regla general, en Costa Rica, un patrono, cuando quiera no continuar con un contrato de trabajo, puede despedir sin ninguna causa a su trabajador. Simplemente porque quiere hacerlo. Decidí que ya no quiero que trabaje aquí. Pero con base en esta regla, habrá que pagarle al trabajador una liquidación o una indemnización. Los derechos que le corresponden a un trabajador, en un caso como estos, es, además de las vacaciones y el aguinaldo, que todos tenemos como un derecho garantizado, al trabajador se le debe reconocer el preaviso y la cesantía, que dependerá, estas indemnizaciones, de cuánto fue el tiempo que yo laboré. Ahora, el patrono, porque ya tenemos nuevas reglas sobre esto, Adriana, tiene impedido
despedir por razones discriminatorias. Entonces no puede ser porque, perdóneme el término, Porque y ustedes me disculpen, porque me da la gana. Claro, ya empezamos desde hace 10 años para acá, más o menos en Costa Rica, a tener legislación muy para clara, defender al trabajador. Porque por razones o por condiciones personales ajenas a mi idoneidad para prestar el empleo, yo no podría ser despedido. Es decir, a mí no me podrían discriminar en el trabajo y con ello dejarme sin empleo, porque el trabajo es un derecho constitucional. Entonces, resumiendo este primer punto, sí, el patrono en cualquier momento podría despedir a un trabajador en la empresa privada. Esa es la regla general. Esa regla tiene algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Uno, que el trabajador tenga un fuero de protección, por ejemplo, la trabajadora embarazada. Dos, que el despido sea con motivo de una discriminación, en cuyo caso ese despido sería nulo. Pero ¿cómo se demuestra? Porque, por ejemplo, no sé, qué sé yo, por edad. Ahí en el Facebook de 30 y tantos, que por cierto, si ustedes tienen alguna consulta ahí también nos lo pueden compartir y luego se lo vamos a hacer aquí a nuestro invitado. Alguien preguntaba, los casos de despido por edad, a uno no le van a decir, lo estoy despidiendo porque ya tiene más de 30 y tantos. No, a uno le van a decir X, Y, Z, excepto el punto real, pero uno lo sabe. Bueno, resulta que en Costa Rica vamos a tener, a partir del próximo 25 de julio del 2017, la entrada en vigencia de la nueva reforma procesal laboral. Todo un tema que, para los que no están al tanto, más de la mitad del Código de Trabajo cambia con esta reforma. Y esta reforma está estableciendo, en cuanto al tema de discriminación, que un trabajador únicamente tiene que ir donde un juez y decir cuáles son las razones por las que cree que se le está discriminando y elementos de comparación, como por ejemplo decir, es que en el departamento donde yo trabajo somos 10 trabajadores y yo soy el más viejo. Es un elemento de comparación. Y el patrono tendrá que demostrar las razones objetivas del despido, es decir, que se despidió a ese trabajador no por la edad, sino por otras razones que justifican esa terminación del contrato. Entonces, Adriana, ciertamente el derecho del patrono de despedir libremente se mantiene, pero ha ido cambiando y los patronos tienen que estar claros que es prohibido discriminar y es prohibido despedir a trabajadores que tienen un fuero de protección. Y es que ahí viene entonces la otra pregunta. Si yo creo que he sido despedido injustamente, ¿yo lo puedo pelear? Claro. Ahora, este es el caso del patrono que voluntariamente y por decisión unilateral quiere terminar el contrato y le paga al trabajador, además de las vacaciones y el aguinaldo, el preaviso y la cesantía. Es indemnización por una terminación voluntad del patrono. Ahora, si el patrono considera que el trabajador cometió una falta grave que hace insostenible mantener la relación laboral, en ese caso, el patrono lo que hace es despedir con justa causa o sin responsabilidad patronal. Sí, lo que se conoce como responsabilidad patronal. Sí, es decir, el trabajador comete una falta grave y yo lo único como patrono que tengo que hacer es pagarle las vacaciones y el aguinaldo. El preaviso y la cesantía no se pagan en este caso porque el trabajador cometió una falta grave. ¿Y qué es una falta grave? ¿Cómo establezco yo qué es una falta grave? Las faltas graves están determinadas en el Código de Trabajo. No quiero aburrirlos con artículos, pero yo creo que muchos de los 30 y tantos lo conocen, que es el famoso artículo 81 del Código de Trabajo, que da una lista de 13 razones por las que un patrón no puede dar por terminado el contrato por una razón suficiente y objetiva por esa falta grave del trabajador. Ahora, si el trabajador no está de acuerdo con esa causal, el trabajador tiene la posibilidad de ir ante un juez laboral y presentar una demanda. En este caso, el trabajador lo que va es ante el juez a pelear este despido y decir, perdón, pero a mí me despidieron injustamente, que es lo que acabas de decir. En este caso, el patrono tiene que presentar las pruebas que justifiquen que tenía razón para despedir. Por ejemplo, pero es como muy... Pensemos, por ejemplo, el caso de un trabajador que
violenta la confidencialidad y compromete con sus comentarios toda una estrategia de negocios que tiene la empresa. En términos más sencillos, puse en mi Facebook el trabajo que estoy haciendo y que está por salir en 3 semanas de mi empresa, por ejemplo. Miren qué chivo, estoy trabajando en esto y les va a encantar, pero ya dije que estoy haciendo. O, por ejemplo, llegar y decir, es que en 3 semanas estamos lanzando una campaña publicitaria que era absolutamente confidencial. ¿Verdad? Entonces, este daño que se le causa a la empresa, que este daño grave, hace suficiente que el contrato de trabajo no pueda seguir. Pero entonces, el patrono va a tener que ir y demostrar que el trabajador sabía que estaba divulgando información confidencial. Pongamos otro ejemplo, uno más sencillo. El trabajador que se roba o se apropia indebidamente de un bien del patrono. Hay muchos casos de trabajadores que se llevan equipo de oficina o hacen un uso inapropiado, o sea, no está permitido, de bienes de la empresa. Entonces el patrono tiene que ir a demostrar que eso sucedió. En estos casos, cuando un trabajador va donde un juez y el patrono demuestra la falta, el juez confirma que el patrono tenía razón. Pero si el juez considera que tiene razón el trabajador, que lo despidieron injustamente, al patrono lo van a condenar no solamente al pago del preaviso y la cesantía, que en el momento del despido el patrono no pagó, sino que además lo va a obligar a pagar una indemnización por los daños y perjuicios. Claro que esto es todos los daños que le causó al trabajador por ese despido injusto. Esto en Costa Rica tiene 2 características, Adriana. 1, el trabajador, si quiere reclamar un despido sin prestaciones, con justa causa, que considera que es injusto, el trabajador tiene un plazo de 1 año para poder ir a donde un juez laboral a reclamar. Esto es lo que se conoce como prescripción. Un año. 1 año después de terminada la relación laboral. Y 2, estos procesos laborales en promedio duran más o menos 3 o 4 años en todas las etapas que un proceso tiene. Se espera que con la reforma procesal laboral ahora los procesos van a ser orales y vamos a tener probablemente una disminución de hasta la mitad. Es decir, puede ser que los trabajadores, en un caso como estos, tengan una sentencia final a su favor en un término menor hasta de los 2 años. Bueno, y aquí también es importante hablar de derechos que tiene el empleado y también, ¿por qué no?, el trabajador. Pero de esto vamos a hablar cuando volvamos de la pausa. Vamos a ir un poquito de música. Hoy estamos hablando con Marco Durante, él es licenciado, abogado laborista, y el licenciado nos acompaña precisamente para aclarar todas estas dudas con respecto a los despidos. Un buen tema porque uno siempre tiene que estar preparado y muchas personas hoy en día pierden sus trabajos y les cuesta un mundo conseguirlo. ¿Qué pasa si yo he defendido mi trabajo y he hecho mi mejor esfuerzo de un día para otro? Me dicen, mire, muchas gracias. Todos podemos pasar por eso y tenemos que poner, como dicen popularmente, las barbas en remojo. Así que vamos a música y regresamos para seguir hablando de este interesante tema. Estamos de regreso en 30 y tantos. Hoy estamos hablando, tenemos un temazo, el despido. Si usted tiene su trabajito, cuídelo, porque cómo está costando hoy en día tener trabajo, ¿verdad? Usted lo sabe y posiblemente muchos de los que están ahí han tenido que pasar por el proceso de quedarse sin trabajo o inclusive de tener muchos meses, algunos inclusive hasta años, sin tener empleo. Estaba viendo aquí un poco las estadísticas, la tasa de desempleo en Costa Rica. En el 4º trimestre del año pasado se ubicó en 9,6, por lo tanto se mantuvo con respecto al mismo periodo del año anterior, que fue de 9.7. Eso igual, tal vez en porcentajes no suena mucho, pero sí es mucho. Usted se dará cuenta que en las ferias de empleo siempre está lleno de gente tratando de buscar una mejor opción de trabajo. Se calcula, según los resultados de esta encuesta nacional de trabajo, se encontraban desempleadas 215,000 personas a finales del año pasado, mientras que en ese mismo periodo del año anterior la cifra era de 220,000. No obstante, en términos estadísticos, esto no representa una disminución significativa, se supone.
Antes de hablar del desempleo, hablemos del trabajo y de cómo cuidarlo y cómo evitarlo, ¿verdad? Nuestro especialista de hoy, don Marco Durante, él es abogado laborista y pues nos está acompañando hoy para entender un poco todo lo que está alrededor de las formas de despido que existen. Hablábamos en el primer bloque de cuándo un empleador puede despedir, nos puede despedir, pero también nos faltaba ahí aclarar las formas en que una empresa o institución puede despedir a una persona, don Marco. La formalidad. La formalidad, claro. Sí. Adriana, es importante que los radioescuchas tengan claro que cuando se trata de un despido por una falta grave del trabajador, es necesario que el trabajador reciba una carta donde se le expliquen detalladamente los hechos que le están diciendo y que le están imputando como las faltas graves. Es decir, si yo voy a ser despedido y me están dejando sin mis prestaciones, yo tengo derecho a saber por qué es que usted me está despidiendo. Pero falta grave, ya está estipulado que es una falta grave, don Marco, porque puede ser que un empleado diga, para mí una falta grave fue que usted publicó una foto suya con una camisa de la oficina, por ejemplo, ¿verdad? Con una identificación de empresa en un lugar que tal vez no era muy apto, pero para otro empleador eso no es tan importante. ¿Qué es exactamente una falta grave? Sí, era lo que hablábamos en el bloque anterior. El artículo 81 del Código de Trabajo da 13 causales. Y dice, si las mencionamos así muy rápidamente. Rápidamente es el trabajador que, por ejemplo, se conduce de una forma que no va con la moral en el tiempo de trabajo, el que acude a las vías de hecho, a las injurias, a las calumnias contra el patrono o sus representantes, el trabajador que causa un daño grave a los bienes del patrono, el trabajador que viola la confidencialidad, el trabajador que falta durante 2 días consecutivos o durante 3 alternos dentro del mismo mes calendario. Estamos hablando aquí del caso, sin justificar. Ejemplo, sí, el trabajador que, por ejemplo, con su comportamiento inexcusable pone en riesgo la vida o los bienes del patrono. Típicos casos que hemos conocido en la jurisprudencia, un trabajador que se pone a fumar mientras estaba despachando gasolina en una gasolinera. Ese comportamiento es inaceptable y es suficiente como para no continuar con la relación laboral. Esas faltas, por ejemplo, la pérdida objetiva de confianza, son razones con las que el patrono debe en la carta de despido explicarle al trabajador ¿por qué lo está despidiendo? Usted toca un punto muy importante, la pérdida de confianza. Este me parece que es un punto como un poco subjetivo, ¿no? Por eso decía objetivo. Vea qué interesante cómo rápidamente se dice, bueno, pero es que la pérdida de confianza puede ser algo muy subjetivo. Yo dejo de confiar en usted porque ya yo no siento esa lealtad suya para conmigo. Entonces lo que la jurisprudencia laboral ha dicho, lo que nuestros tribunales laborales han dicho, es que en Costa Rica, para que un patrono alegue pérdida objetiva de confianza, es que demuestre con hechos que tiene razones suficientes para que el trabajador demuestre que el trabajador ya dejó de ser confiable para él. Por ejemplo, un trabajador, yo digo, pérdida objetiva de confianza porque usted divulgó información confidencial y porque yo tengo como prueba un correo electrónico en donde usted compartió, o en una red social, usted compartió información que para mí era sensible. Entonces, la pérdida de confianza, Adriana, tiene que ir de la mano con pruebas objetivas. Sí, el tema de las redes sociales quiero tocarlo en el otro bloque porque se da para mucho, ¿verdad? El uso de las redes, el manejo de las redes, todo eso, pero lo vamos a ver en forma más amplia en el próximo bloque. Ahora lo que quería era consultarle nuevamente, lo mencionamos pero no lo profundizamos, que un patrono entonces tiene que entregar una carta, a lo que usted me está explicando, esa es la forma formal, valga la redundancia, pero ¿qué pasa si me mandan por correo electrónico, inclusive, no sé, un mensaje de WhatsApp, ni venga porque ya usted no tiene trabajo? ¿Eso es válido? Claro, diferenciamos los dos tipos de despido. El despido con pago de prestaciones, que podría ser por una red social, por un mensaje texto. La
informalidad del despido puede darse de esa manera. Sin embargo, el patrono, para su seguridad, debe de soportar después de esa comunicación la entrega formal de una carta donde simplemente diga, señor fulanito de tal, por este medio hago de su conocimiento que hemos decidido prescindir de su servicio a partir del día de hoy con responsabilidad patronal. Esa es la carta, si quiere ponerle el artículo, de conformidad con el artículo 85 del Código de Trabajo, 85, inciso D. Es una carta muy sencilla. Eso el Ministerio de Trabajo puede como dice el ayudarlo. Dicho, papelitos hablan. Que se va a terminar la relación, etcétera. Pero siempre debe entregar una carta. Pongámonos del otro lado. Si el despido es por falta grave, porque el trabajador comete una falta y yo no le quiero pagar prestaciones, ahí sí, obligatoriamente, tiene que haber una carta de despido donde se detallen los hechos. ¿Y qué pasa si no hay una falta grave o yo considero que no hay una falta grave de por medio para que me despidan? Yo tengo un año para ir donde un juez laboral a pelear esa causal que usted me impuso y que usted me está diciendo que yo cometí esa falta grave y yo no estoy de acuerdo. Entonces yo voy donde un juez y peleo mis prestaciones y además de los daños y perjuicios porque usted me está imputando una falta que yo no cometí. Ahora, esos son los dos tipos de despido: cuando yo pago prestaciones o cuando yo no pago prestaciones. Es decir, cuando yo no cometí una falta grave o cuando yo sí cometí una falta grave. En cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, el trabajador siempre puede pedir lo que se llama la carta o la certificación del artículo 35 del Código de Trabajo. Es decir, yo trabajador, en cualquiera de las dos formas, puedo llevar al patrono una nota diciéndole, hágame el favor y extiéndeme un certificado donde usted diga por qué fue que usted me despidió. Y además, si yo lo quiero así, diga cómo fue que yo trabajé, porque yo quiero dejarme en mi la constancia, récord personal, la constancia, porque yo quiero ir a pedir trabajo a otro lado después. Claro. Entonces, un tip para los trabajadores que nos están hoy escuchando: ustedes, ante cualquier terminación, ustedes pueden exigirle al patrono que les entregue la constancia del artículo 35 del Código de Trabajo. Y tiene que ser inmediato. Por ejemplo, si usted, si usted es mi jefe y me despide, tiene que ser ya, a partir de este instante. Claro, el patrono tiene que entregarle esa carta de forma inmediata. Incluso, todos hemos escuchado lo que hace la Sala Constitucional o la llamada Sala Cuarta. Muchos casos, cuando un trabajador no recibe esa carta, va a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional le ordena al patrono, incluso de la empresa privada, que entregue esa carta de despido. Bueno, vean qué interesante y por qué todos tenemos que poner mucha atención a nuestro programa de hoy. Les estamos dando herramientas que le puede servir. Ojalá que no los despidan, pero si por A o por B se da una situación y usted surge la posibilidad de que sea despedido, hay que aferrarse también a los derechos que uno tiene como empleado. Y por cierto, vamos a ir a un poco de música, pero cuando volvamos no se pierdan la parte en que vamos a hablar también de redes sociales, la responsabilidad del uso de redes sociales y qué dice también los artículos con respecto al Código de Trabajo con respecto a esto, porque me imagino que se han tenido que actualizar y modernizar con respecto al uso. Algunos trabajamos con estos medios a la mano y pues también eso es importante conocerlo. Antes de ir a música, recuerde que si esta semana o el fin de semana, no importa, en cualquier momento usted quiere ir a pasarla bien, no importa, vaya, coma, disfrute, pasee, haga lo que quiera, porque elija lo que elija, lo puede pagar con Visa, porque es aceptada en centros de entretenimiento y muchos lugares más. Agradecemos a todos ustedes que nos están dejando también sus consultas y ya casi las vamos a contestar para aquí también darle respuesta a todas ellas. Decíamos que uno de los temas a discutir es el de las redes sociales. Don Marco, el Código de Trabajo debe decir muchas cosas, pero ¿se ha actualizado o se piensa actualizar con respecto a esto? Porque no podemos ir tampoco en contra de la tecnología. Así que ¿Qué se puede saber o cómo se puede entender las redes sociales y su responsabilidad, digamos, por ejemplo, en medio de un patrono que diga, lo voy a despedir porque usted está viendo su Facebook o está mandando mensajitos, etcétera? Desafortunadamente, nuestro Código de Trabajo no se ha actualizado y todavía no hay esperanza que se vaya a actualizar sobre el tema del impacto de la tecnología y de las redes sociales en el trabajo. Adriana,
nuestro código es de 1943. Imagínese. Y a pesar de ello, ha servido para adecuarse a muchos cambios sociales, pero en cuanto a redes sociales y tecnología tenemos un vacío. Ahora, han habido ya algunos criterios, no solamente de nuestro Ministerio de Trabajo, sino que ya también hemos visto, por ejemplo, de tribunales de otros países, situaciones y enredos en los que se han metido trabajadores por un mal uso de redes sociales. ¿Cuáles son las reglas básicas que todos los que utilizamos redes sociales debemos de tener claro? 1. La red social es una prueba que puede ser utilizada válidamente para demostrar un comportamiento de una persona. Es decir, si yo tengo una red social y en esa red social yo hago un comentario negativo, una injuria, una calumnia de mi patrono, si válidamente... De mi patrono o alguien que afecte, que está ligado al patrono. Sí, por ejemplo, una jefatura mía, si yo hago un comentario de este tipo y daño la imagen de esta persona de una forma grave, le atribuyo un delito que él no ha cometido o que esta persona no ha cometido, ese tipo de comentarios en una red social, si llegan a manos del afectado, podría ser utilizado válidamente como una prueba suficiente como para que haya no solamente un despido, sino consecuencias en una sede penal. Sí, es que la gente, eso es interesantísimo, don Marco, porque la gente cree que yo puedo decir lo que me ronca la gana en redes sociales y no es así. Y puedo ofender y puedo, ¿verdad?, decir lo que sea de quien sea y no es así. Nosotros no podemos confundir la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que tenemos todos nosotros, con la responsabilidad de lo que decimos o hacemos. Lo que salga de la boca de cada persona va a ser responsabilidad de cada uno de ellos. Y entonces, en un tema laboral, a través de una red social, ya hemos conocido casos que han sido muy tristes. Por ejemplo, personas, recuerdo un caso en Estados Unidos de un grupo de ex trabajadores de un restaurante que crean una página en Facebook del peor lugar para trabajar en el mundo. Y un trabajador activo de la empresa le da like. Y entonces el patrono dice, perdón, pero ese comportamiento de su parte no es aceptable. Yo me acuerdo de un caso, Marco, yo no sé si usted lo habrá escuchado, de una maestra que no me acuerdo si la despidieron o qué, pero que pusieron en entredicho porque había publicado algo en su red social, en su Facebook, en horas laborales. Por supuesto, ese es un buen ejemplo. Adriana, yo puedo utilizar mis redes sociales y mi libertad de expresión como yo quiera. Soy responsable de lo que diga y lo que haga. Y si mi actuar causa un daño, yo tengo que ser responsable y tengo que repararlo. Ahora, cuando yo estoy laborando dentro de mi jornada de trabajo, hay una cuestión que se llama el abandono del trabajo. Es decir, que yo dejo de realizar la labor por la que fui contratado sin permiso del patrón y me pongo a hacer otra cosa. Por ejemplo, ahora que estamos con la Copa América, que estamos con la Eurocopa, que un trabajador fuera de su jornada, dentro de su jornada de trabajo, deja de hacer lo que está haciendo para ponerse a ver el partido. Eso es lo bueno de trabajar en deportes, que a mí me pagan por estar viéndolo. Está dándole seguimiento. Tu caso es la excepción. Por ejemplo, si nosotros, los que no trabajamos en deportes, no tenemos un permiso del patrono y yo por 2 horas, que es lo que dura el partido, dejo de hacer lo que estoy haciendo para escuchar por internet. A menos de que haya un acuerdo con mi patrono, que se juega la CL y el patrono dice, tranquilos, tómense las 2 horitas para que vean el partido. Eso es diferente. Pero si yo no tengo el permiso, yo estoy abandonando el trabajo. Entonces, usando el ejemplo de las redes sociales, hay un abandono de trabajo cuando el trabajador se mete en tiempo de trabajo a sus redes sociales y empieza a hacer comentarios, empieza a subir fotografías y empieza a hacer otras cosas que son distintas a las que fue contratado. A menos de que tenga alguien que lo haga por él. Digamos, por ejemplo, algunas personas
tienen páginas públicas y es otra persona, digamos, yo le pago, yo contrato a Florcita para que Florcita sea la que suba cosas a mi Facebook. Por supuesto, eso es diferente. En diferentes horas. Pero la persona que lo hace a título personal. A título personal, dentro de un tiempo de trabajo puede ser amonestado, esto no es causal de despido, amonestado por abandonar el trabajo y utilizar el tiempo en otras cosas para las que fue contratado. Ahora, si lo que dijo la persona en esa red social es grave y daña la imagen del patrono, entonces eso sí puede ser considerado como una causa de despido por falta grave. Y eso en una red social que es muy pública, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en un chat yo hago un comentario y resulta que yo se lo mando a Joana y Joana resulta que es amiga de su prima y se lo manda a su prima y esa prima se lo manda a usted y a usted le llega ese mensaje que en algún momento yo puse a una cuarta o quinta persona? ¿Eso también es válido? Igual porque y esto es importante que todos lo tengamos claro, en el momento en el que usted divulgó o hizo un comentario, exteriorizó un comentario en una red social, en ese momento dejó de ser privado y dejó de estar limitado a solamente su red social, porque esa persona lo podría transmitir a otra. ¿Qué ha sucedido? Claro. Mucho. Esto es importante saber para las personas que nos están escuchando, que puede ser utilizado como una herramienta en nuestra contra. Entonces, ojo, cuando nosotros queremos poner algo en una red social, imaginémonos que estamos entrando a un salón lleno de personas y ahí a 4 gritos decimos lo que estamos poniendo las cosas. Mira, te voy a contar algo, pero no se lo contes a nadie, queda entre vos y yo. Y ya, y ojalá lo deje con un audio, para que todo, porque una persona puede hacer el uso que quiera con eso. Antes de ir a otra pausa de música, don Marco, aquí hay una consulta bien interesante que tal vez podemos responder rápidamente. Dice este amigo oyente, se llama Randall, dice: buenas tardes, yo trabajaba en un restaurante, trabajé 2 años y medio y por una queja de un cliente me despidieron sin responsabilidad. Yo los demandé y el otro mes ya tengo el juicio, después de 1 año y medio. Él dice: mi abogado me dijo que una queja de un cliente no es causal de despido sin responsabilidad. Yo lo peleé y ya salió el juicio, y a las personas que están escuchando que les digo que no se dejen y que peleen por sus derechos. ¿Puede, por ejemplo, una persona que trabaja en una entidad de servicio, por ejemplo, en el caso de él, ¿hay o no hay responsabilidad en un ejemplo como este? Es un buen ejemplo y gracias a Randall por mandarnos ese comentario. Va a depender, Adriana, mucho de cuál fue la gravedad de la falta y el tipo de queja que presentó el consumidor o el cliente de ese restaurante. Siempre hay que hacer una valoración de los hechos. No todo tipo de queja debe ser suficiente como para que a mí me dejen sin trabajo. En materia laboral, y esto es una regla que todos debemos de conocer, las causales de despido están limitados para aquellas situaciones que hacen insoportable continuar con la relación laboral. Es decir, que ya yo como patrono o como jefe ya yo no puedo soportar ver 1 minuto más a ese trabajador. Entonces, claro, no todas las quejas de un consumidor o de un cliente de un restaurante puedan ser susceptibles para un despido. Tal vez habrá que analizar qué fue lo que pasó con el caso Randall, y entonces él lo peleó y un juez dijo: vea, el despido era una sanción muy excesiva para el tipo de falta que usted cometió. Pero igual siempre hay que analizar las causales para ver si se adaptan o no a un despido. Vamos a ir entonces a música, regresamos porque me interesan 2 cosas. Aclararle aquí a una oyente que nos escribe al Facebook de 30 y tantos, Maribel, un tema relacionado con la edad, y también usted mencionó al principio, y no creo que no le puse atención porque me quedó muy grabado, lo de los cambios en el código de trabajo. Eso me parece que es también interesantísimo, aunque si nada más vamos a tener mucho tiempo, pero al menos así como una pincelada de cuáles serán esos principales cambios al código de trabajo. Volvemos después de esta. Es que vieran todo lo que estamos conversando. Uy, vieran. Es que es un tema muy amplio y yo estoy tan feliz
de que hoy Marcos nos pudiera acompañar, porque no es solamente el despido como el despido, sino todo aquello que yo podría estar haciendo sin darme cuenta, que podría generar mi despido. Yo tengo que cuidar mi trabajo. Eso es lo más importante de lo que hoy también estamos hablando. Pero antes de terminar con el tema, recordarles que después del programa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos podemos ir a comer con unos amigos. Más, voy a invitar aquí a don Marco y también a Joana para que nos vayamos a comer algo bien rico después, y no hay problema con la cuenta, porque elija lo que elija, lo puedo pagar con Visa, porque es aceptada en restaurantes y muchos lugares más. Visa, donde quieras estar. Bueno, don Marco, hemos hablado muchas cosas, pero antes de terminar en este último bloque, quería hacerle la pregunta leerle el comentario que nos hace Maribel en el Facebook de 30 y tantos. Dice: muy buen tema, porque en este momento es algo que me preocupa, sobre todo lo que se refiere a la edad, porque aunque no sea correcto, lastimosamente se está dando despidos a costa de la edad. Usted me dice que tiene que ser un causal fundamentado, pero ¿qué pasa entonces si por edad uno se da cuenta que me están despidiendo porque ya no tengo los 20 y tantos, sino que ahora soy de 30 y tantos? Sí, es importante aclarar y ser enfático en esto. En Costa Rica es absolutamente prohibido despedir o no contratar a una persona por razones de la edad. Está en el Código de Trabajo, y ahora que vamos a hablar de la reforma laboral. Seamos sinceros que eso no se cumple. Ahora, lo que pasa es que el trabajador que crea que es despedido por una situación de estas puede acudir libremente al Ministerio de Trabajo, puede acudir libremente a un juzgado de trabajo para reclamar sus derechos y decir: yo estoy siendo discriminado, no me dieron el trabajo porque, por ejemplo, alguien publicó en un medio, se requiere personal entre 20 y 30 años, y yo tengo las aptitudes que están pidiendo, pero tengo más de 30. Entonces, ese tipo... ¿Y cómo justifican que sea de 20 y 30? Porque no puede ser de 35, por ejemplo. Claro, porque precisamente el patrono, en un caso como estos, quien está ofreciendo empleo y discrimina de esta manera, puede ser objeto de una infracción laboral, y el Ministerio de Trabajo puede imponerle una multa en una sede judicial. Ahora, es importante que sepamos que si mi despido yo lo considero discriminatorio por razones de la edad, yo puedo ir a donde un juez para que este juez determine que ese despido es discriminatorio. Hablemos de la reforma procesal laboral, que yo no quiero que dejemos este tema sin tocarlo. El próximo 25 de julio del 2017, más de la mitad del Código de Trabajo se va a cambiar, y vamos a tener toda una reforma en vigencia. ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta reforma? 1, vamos a tener el proceso laboral ahora de manera oral. Y 2, en materia de discriminación, vamos a tener más causales de prohibición de discriminación. Hoy en Costa Rica es prohibido discriminar por la edad, sexo, religión, raza o grupo étnico. Ahora vamos a tener 14 causales. ¿Ah, sí? Además de estas, mi preferencia sexual, si yo tengo una nacionalidad que suele ser discriminada, afiliación sindical, situación económica, origen social, todas estas causales ahora van a ser prohibidas para ser discriminado. El estado social, el estado civil, perdón, de una persona. Todo esto va a ser motivo de revisión por parte de un juez laboral o del Ministerio de Trabajo. En otras palabras, ya Costa Rica está avanzando en esta materia y está dándole más protección. Yo concuerdo con usted y concuerdo con quien nos escribió. Bueno, y eso que, perdón que lo interrumpa, y eso que hablamos de edad, pero muchas personas saben también que hay discriminación porque no soy alta, porque soy gorda, porque tengo canas, porque ya, no sé, porque me pasó un accidente y tengo... Porque no me veo bien. Porque no me veo bien, o porque tengo alguna limitación, todo eso. Todos estos temas, Adriana, son causales de discriminación, porque son condiciones personales distintas a que yo sea idóneo para desempeñar un puesto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un trabajador? Inmediatamente acudir al Ministerio de Trabajo, y la Inspección de Trabajo o el Ministerio
va a llamar a ese patrono a una audiencia. Pero esa es otra larga historia, ¿verdad? Porque uno sabe que se lleva sus procesos, que no va a ser inmediato, que pueden llevar no solo meses, sino hasta años, y de qué van a comer mis chiquitos, y yo cómo hago para mientras tanto, y cómo voy a pagar al abogado, o sea, todo este tipo de cosas también. Bueno, qué dicha que usted toque el último tema de cómo voy a contratar al abogado. Ahora en Costa Rica, con la reforma procesal laboral, los trabajadores van a tener la posibilidad de tener un defensor público gratuito. Ah, sí. Y entonces ya no voy a tener que gastar en un abogado. Y porque eso es lo que frena la mayoría. Claro, y cuando se trata de un tema de discriminación, ya no importa cuál va a ser el salario que yo perciba, porque siempre la defensa pública me tiene que poner un abogado para que me defienda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto, Adriana? Que muchos trabajadores, ahora sí, que se sienten discriminados, se van a animar a ir a tocar la puerta de la defensa pública y decir, vea, présteme o déme una cita con un defensor público porque yo quiero contarle mi caso. Y que me diga si es o no es defendible. Exacto. ¡Ay, claro, qué bueno! Y esto es a partir del 25 de julio del otro año. Bueno, ojalá, esperemos que llegue porque, insisto en la idea, hoy era como apenas una pincelada de un tema relacionado con el trabajo, que es formas de despido, pero sabemos que esto es muy amplio, y como decía yo, no es solamente pensando en que me van a despedir, sino en cómo yo tengo que proteger también mi trabajo, valorarlo y indiscutiblemente defenderlo a capa y espada. Adriana, el trabajo o un despido no es solamente un daño personal, esto genera un trastorno familiar, un trastorno en la economía de la persona para hacerle frente a sus obligaciones personales y familiares. Sí. Entonces, cuando hablamos de despido, no estamos hablando simplemente con que me quede sin trabajo, esto desencadena un montón de problemas, incluido el desempleo nacional. Claro, y pregúntele a las personas que tienen meses y años de estar buscando trabajo, porque se quedaron desempleados en algún momento, y uno piensa mucho en ellos y le pide a Dios, porque uno sabe las necesidades de hoy en día y lo duro que está. Hoy el país tiene dos grandes retos. Uno, a nivel de empleo. Atacar el desempleo formal, que ya es un poquito menos del 10%, pero se habla de un 10%. Dos, atacar la informalidad, un montón de personas que sí trabajan, pero que no tienen ningún derecho laboral, y entonces no tienen seguridad social. El porcentaje es sumamente alto. Que estamos hablando casi de un 40%. Imagínese, hay un 9.5, 4 de cada 10 tienen un trabajo informal. Bueno, muchas gracias, don Marco, le agradezco mucho. Marco Durante es el abogado laborista que hoy nos ha acompañado. ¿Algún número de teléfono donde se pueda contactar por cualquier cosa que se les quiera? Gracias, Adriana. 2545 3600. 2545 3600. Ahí en el Facebook de Treinta y Tantos también se los voy a dejar para que cualquier cosa lo tengan cómo contactar al licenciado Marco Durante de BDS Consultores, 25453600. Muchísimas gracias por la invitación. Se pasó rápido, ¿verdad? La hora, rapidísimo. Bueno, cuando uno la pasa bien, el tiempo pasa volando. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantado. Y espero tener una próxima oportunidad de tenerlo por aquí. Aquí vamos a estar sin falta. Gracias, muy amable. Gracias a Joana, que siempre lo acompaña. Y Chava, nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes su compañía este miércoles de Hoy en 8. También